Hola, buenas querida familia, amistades, hermanos, espero se encuentren bien, que el Señor me los tenga muy bendecidos en este 2026, otra Pascua, esperando otro Viernes Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida por redimir su creación, que somos todos nosotros los pecadores que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos llegado a entender que necesitamos de esa sangre. Sin esa sangre ser derramada, nosotros no tuviéramos comunión con Dios, porque Él vino a redimir y, y, a, y a recuperar lo que se había perdido, que somos todos nosotros, los pecadores de la humanidad. Espero que en esta Pascua haga una reflexión, que el Señor está esperando a cada uno de los que no se han arrepentido, que lleguen a sus pies y que reconozcan su pecado, que todo ser humano es pecador y necesita ser redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que pagó ese gran precio para, para pagar nuestros pecados. El día de hoy quería hablar acerca de Jesús, cómo Jesús causa división. Vamos a leer en Lucas y Mateo, primeramente en Lucas 12, 51, 53, donde nos dice así: piensan que vine a dar paz en la tierra. No les digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. En estos versículos nos enseña que Jesús va a cambiar las relaciones entre familiares y amistades, y esa relación va a ser muy drástica por, por haber creído, por haber llegado a los pies de Cristo. Acá podemos apreciar que cuando Dios entra en tu vida y tú empiezas a vivir la vida para Dios y expones el pecado a tus amistades, a tus seres queridos, uh, bueno, la familia te va a rechazar, te va a rechazar porque va a empezar a, no va a querer escuchar de lo que tú tienes que hablar de las escrituras, porque tú hablas y expones el pecado en el que ellos viven. Va a ser muy difícil para el creyente, uh, pero teniendo el nuevo amor que tú tienes en Cristo Jesús, y Él te ama incondicionalmente, y la nueva vida la podemos aceptar que nos desprecien. Hay a veces personas que son rechazadas por su madre, su padre, sus hijos, eh, no los quieren ya en sus casas, ya no los invitan a convivir, porque solo lo que la persona ya se ha arrepentido y ha creído en Jesús habla acerca de Jesús, acerca de la Biblia, y pues ya no es la persona muy recibida, muy bien recibida, porque también a veces tal vez los padres o los hermanos tienen otra religión, y nuestra religión cristiana ofende su religión, porque a veces creen en dioses, a veces creen en santos, a veces creen en más Dios que uno, y como la Biblia dice que solo hay un Dios, que es el Dios invisible al que nosotros adoramos. Sabemos que también hay doctrinas que ellos quieren, que no quieren apartarse de las doctrinas que la Biblia no las enseña. Como nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que solo hay un Salvador, y solo por medio de Jesús puede un pecador ser salvo. Hay religiones que te enseñan que puedes venerar otras cosas, otros santos, y que no hay problema. También los hindúes y los budistas tienen muchos dioses, y pues ellos tienden a, tienden a tener otras doctrinas que nosotros también, por cuando exponemos que solo hay un Dios, que solo Jesucristo, el Señor que murió en aquella cruz, es el único que puede salvar al pecador. Eh, si recuerdan a los apóstoles, cuando, cuando le dicen a Jesús que la palabra de él es muy dura y que todos se están yendo, y él les dice también, les responde: ¿y ustedes también se quieren ir?
porque Jesús no te va, por la fuerza no te va a traer. El Espíritu de Dios se mueve en las personas y espera Él que respondas a su llamado. Sabemos que hay personas que responden y hay gente que no. Pero allí también Pedro le dice, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de Dios? Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, llegas a reconocer tu pecado, tú empiezas a cambiar y empiezas a decir, sí, la verdad que necesito un Salvador. Las personas que tienen que aceptar el creyente, que el creyente habla las cosas de Dios por medio de la escritura y no en opiniones o experiencias. Sabemos que, así como dice acá, hay personas que te van a cerrar las puertas, que ya no vas a poder llegar a visitarlos. A veces va a ser muy difícil porque va a ser tu madre misma o tu padre que te va a decir que ya no quiere hablar contigo acerca de la religión. También tenemos que saber de que tenemos un fundamento, el fundamento que es Jesucristo. eh, las creencias de religiones que creen que no hay otro Salvador afuera de Jesús. Nosotros sabemos que no, que solo Jesús puede salvar. Otras denominaciones rechazan doctrinas fundamentales que son como que rechazan de las escrituras. Eh, Sabemos que tú tienes que estar firme en la palabra de Dios para tener los fundamentos que necesitas, las doctrinas fundamentales que debes de tener, como la doctrina de la Trinidad, que es un solo Dios en tres personas divinas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay religiones que no la aceptan, entonces tienes que tener, vas a ser rechazado por ellos. Sabemos que vamos a tener rechazos, pero nosotros tenemos que serle fiel a Dios sobre todas las cosas. Ahora vamos a leer en Lucas 14, 26 a 27, donde dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Sabemos que la palabra aborrecer no es como nosotros pensamos que debemos de aborrecer, sino que ahí nos quiere decir que tenemos que escoger si tú crees que Jesucristo es tu Salvador y lo tienes que escoger como tu primer amor, o tú tienes que escoger a tus familiares y amistades. Tienes que estar listo tal vez para llorar porque a veces no van a querer aceptar que tú eres creyente, no van a querer escucharte, no van a querer tener comunión contigo y, y esas personas pues eh, no quieren cambiar su vida. Tú ya, Dios te cambió y te sacó de la vida pecaminosa que llevabas, entonces tú sigues firme en lo que tú crees, aunque es un poco muy difícil que tú tienes que darle espalda a tus seres queridos. En ese versículo nos vuelve a desafiar, a escoger, o yo soy tu Señor o no soy tu Señor. Sabemos que para algunos familiares tú has muerto por tu nuevo caminar en Cristo. Cargar tu cruz es morir y vivir y que Cristo viva más en ti. Y también necesitamos orar para esos familiares que, que te rechazan porque Dios es el que puede cambiar corazones y un día tal vez ellos te pueden llegar a pedir disculpas. Tal vez tú un día llegaste a hablarle a alguien y, y te sacó y te va a decir, ¿te acordás la vez que te saqué, te cerré la puerta y te di una patada y tú ese día te vas a regocijar si esa persona llegó a arrepentirse y en vez de enojarte le vas a dar gracias a Dios porque esa persona llegó a los pies de Cristo y ahora está a tu lado, es tu hermano. Por eso es que tenemos que seguir orando por esas personas que sus corazones están endurecidos, pero que el Señor, el Espíritu de Dios haga lo que hace, porque ningún ser humano puede hacer eso. También sabemos que puedes decir, así como el apóstol Pablo decía de los judíos, cuando decía, yo quisiera ser anatema para, para que mis hermanos fuesen salvos, para que los judíos fueran salvos. Él quisiera ser maldito por ellos para que ellos pudieran ser salvos,
por medio de la palabra de Dios, que Dios tuviera misericordia y les abriera el entendimiento. Pero el Señor sabe que hay corazones que no quieren nada que ver con Él. Y pues sabemos que hay personas que nunca van a llegar, pero nuestro deber es orar por esas personas, porque un día nunca sabe uno. Hay casos donde personas dicen ser creyentes y dejan la iglesia porque tienen familiares que practican ciertos pecados muy que el Señor le llama abominaciones. Entonces sabemos que ellos prefieren defender a su familiar antes que defender el Evangelio de Cristo. Ese es muy difícil, pero Dios o tu familia o tus amigos. Ahí tenemos que saber escoger a quién servimos nosotros y qué es lo que Dios dice de la palabra de Dios. La palabra es ofensiva, pero tiene que ser hablada, tiene que ser confrontado el pecado, porque si no confronta el pecado, ¿cómo va a llegar a arrepentirse esa persona? Nunca va a llegar porque nunca le hablas de que Cristo no acepta su vida pecaminosa. Tenemos que tener que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como dice la palabra. Vamos a leer en Mateo 10, 34 al 36, donde dice así: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Acá nos sigue hablando que la palabra de Dios es como una espada que hiere corazones, pero sabemos que Dios va, va a confrontar los corazones y hay algunas personas que van a responder bien, van a arrepentirse, a otros se les endurecerá más el corazón y van a rechazar porque abrazan su pecado. Pero el Evangelio no es de hablarle solo bonito, porque si le hablamos de que Dios nos ama, pero nunca les hacemos ver de que Dios quiere que tú te arrepientas de tu pecado, pues tampoco nunca van a llegar a conocer a Dios verdadero. Van a llegar a decir que son creyentes solo porque tú les dices que Dios los ama y que vengan y que ya está bueno, ya todo es amor. No, acá nos vuelve a decir que estemos preparados para ser desechados por nuestros seres más cercanos y también por las personas que compartimos la palabra, pero como les digo, lo más difícil va a ser rechazados por tus familiares más cercanos, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus primos, tus sobrinos, tus hermanos, y que te cierren la puerta y que te digan, no quiero saber más porque tú hablas de una religión que no acepto. Entonces, mi religión es esta y esos son mis antepasados y ya no quiero que vengas acá ni que oigas acá. Y pues, pero tienes que estar dispuesto porque Dios dice, hay que tomar su cruz y tienes que perder tu vida y tienes que darla para Él. Eh, Vamos a leer en Mateo 25, 31 al 33, donde dice así: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. También aquí vemos que cuando Dios regrese por segunda vez, hará división, va a ser división entre ovejas y cabritos. Las ovejas van a estar a la derecha, que son los que han puesto su confianza, su fe y han recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y los cabritos estarán a la izquierda, esperando la condenación, que es un día donde dice que va a haber un lloro y crujir de dientes, gozo para las ovejas y un lloro y crujir de dientes para los cabritos. Sabemos que también en la iglesia hay personas que andan como cabritos, que no quieren obedecer, no quieren someterse a la palabra de Dios. Llegan a la iglesia, pero andan saltando y brincando y no están firmes en la palabra de Dios. Pues esas personas sabemos que
van a estar en ese redil de cabritos. Eh, Día glorioso para las ovejas, pero día temible para todo aquel que viva diciendo ser, por hacer obras, por hacer cosas, dar ofrendas, decir que hacen buenas obras caricativas, pero eso no salva, sino que es la confianza y que te has arrepentido y has puesto tu fe en ese Señor que murió en aquella cruz, que, que pagó por tus ofensas. Dios pide obediencia con corazón puro, amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todo tu ser, dice la Escritura, que quiere decir que tu vida ya no es tuya, es Cristo el que vive en ti. Ahora tú obedeces, haces lo que Él quiere, lo que Él dice en su palabra. Vivir con la palabra en tu corazón, siempre tenerla en tu corazón. Vivir como es digno de Él, ser íntegro y amar a todos tus prójimos como el Señor te ha amado a ti. Por eso es que la predicación del Evangelio, todo creyente debe de hablar con las personas para que lleguen a arrepentirse y a vivir y a tener una fe que el Señor los ha perdonado. No hay pecado en la tierra, dice, que pueda ser perdonado por nuestro Señor si tú te arrepientes genuinamente de corazón y el Espíritu inmediatamente te va a sellar y te va a hacer vivir una vida nueva, te va a ayudar a conducirte como es digno del Señor. Cuando Él vino a nuestras vidas, pues vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin esperanza, pero ahora tenemos una esperanza y tenemos una fe que Dios está con nosotros. No somos perfectos, nunca nadie va a ser perfecto. Tenemos siempre malos pensamientos, tal vez malas palabras a veces, tal vez, pero ya el pecado pues ya nos enseñorea de nosotros y ahora nosotros tenemos algo que nos dice adentro que no tenemos que hacer esas cosas. El Espíritu de Dios te va a ayudar a combatir dentro de ti porque el Espíritu es más fuerte que tu carne cuando tú lo alimentas con la palabra de Dios. Hoy nuestra destinación ha cambiado porque Cristo nos ha redimido con su sacrificio en la cruz. Sabemos que ese sacrificio fue el que pagó por todas nuestras ofensas y ahora tenemos esa fe que tenemos a Dios eh, en nuestro corazón y que Jesús está intercediendo por nosotros. Todos aquellos que todavía no han recibido a Cristo y no se han arrepentido, todavía hay tiempo para que ustedes también puedan sentir ese gozo que los creyentes sienten paz. Si ahora mañana no despertamos, tenemos una fe de que el Señor nos espera y que vamos a llegar a un lugar mejor que aquí, que aquí hemos sufrido tal vez mucho. A veces hay personas que pasan muchas enfermedades y su vida es muy mala aquí en la tierra, pero cuando tú te entregas al Señor, sabes que esa vida en el otro, cuando ya pases a esperar a Dios, vas a tener una vida en abundancia, como dice la palabra, una vida eterna con, con mucho uh, más alegría, que ese cuerpo glorificado va a ser mucho mejor que este cuerpo que tenemos. También dice, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pongan atención cuando el Señor toque sus corazones, cuando les esté hablando, que si tu corazón se regocija al oír palabra de Dios, Dios te está hablando y te está diciendo, es hora de entregarme tu vida y tú puedes allí mismo orarle a Dios, pedirle perdón, arrepentirte y buscar iglesia para donde congregarte, buscar también bautizarte para que estés en las manos de Dios, que estés ya, porque el bautismo es una obediencia que nosotros hacemos cuando Dios ya llega a tu vida. Ya el bautismo es solo para proclamar que hayan hermanos que te den fuerza para seguir adelante y para que estés en comunión con los hermanos y, y ellos sepan de que tú ahora eres creyente y que eres hijo de Dios y ya tengas una esperanza viva. Ya, si sientes que, te, que la palabra te confronta, uh, pero también tienes que aceptar que eres pecador y tienes que confesarle a Él. No le tienes que confesar a ningún hombre, a nadie,
más que a Él, porque Él es el que perdona. Nosotros, ningún ser humano en la tierra puede perdonar pecados más que el Señor. Cuando le decían a Jesús que Él perdonaba pecados, era porque Él era Dios encarnado, por eso, pero solo Él podía perdonar pecados. Ahora tú cuando pides perdón, Jesús intercede por ti y te empieza a ayudar a vivir una vida conforme a la obediencia que Dios quiere. Eh, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, en nuestro llamado, pero Él espera una respuesta tuya, porque nadie te va a hacer llegar a las cosas de Dios más que cuando tú abres el corazón y le digas a Dios, estoy listo para recibirte, y en ese momento Dios te va, te va a confrontar y te va a sellar, porque el Espíritu de Dios es el que sella a todo creyente que cree de corazón sincero y puro. Solo Dios conoce ese arrepentimiento, pero tu vida va a reflejar un arrepentimiento genuino cuando empieces a cambiar, empieces a vivir, empieces a congregar y a buscar más de Dios, a querer entender más a Dios. La Biblia es para entender, a conocer más a Dios y a entender lo que Dios quiere para que nosotros vivamos conforme Él quiere que nos santifiquemos y vivamos en la luz y seamos sal de la tierra también. Bueno, gracias y espero que les haya servido un poquito, y espero que esta Semana Santa otra vez reflejemos, reflexionemos acerca del sacrificio que Dios hizo para todos nosotros. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima, y que sigan aprendiendo y que sigan buscando del Señor. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Hasta luego.